en Jeremías capítulo 29. Versículo 11. Cuando usted lea ese versículo se va a dar cuenta, sí, este es mi versículo favorito. Muchos van a decir eso. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Cuántos ya tomaron este versículo o le sirvieron a alguien de aliento con este versículo? ¿Verdad? Muchas veces. Yo por lo menos siempre que podía y tenía la oportunidad, hablaba de este versículo y tengo ahí como uno de nuestros versículos favoritos. Ahora bien, siempre hablamos de este versículo como algo que dice para que vos obtengas lo que estás esperando. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida, de prosperidad, de bendición. Amén. Y nos apropiamos de eso, ¿verdad? Qué lindo. Y así alentamos a nuestros hermanos con un versículo. Pero quiero que en esta mañana nosotros veamos el contexto de este versículo. Y vamos a ver si realmente el sentido que tiene este versículo aquí en la Biblia es para lo mismo que nosotros solemos utilizar. Amén. Porque hay un dicho que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Pero vamos a ver este versículo. Ahí Dios le está hablando al pueblo de Israel, a Judá. Ahora, quiero justamente hacer la introducción contándoles qué es lo que está ocurriendo en esta parte de la historia de Israel. Tenemos que ir al capítulo 25 de Jeremías. Vamos al capítulo 25. ¿Cómo saben? Israel, el pueblo que Dios escogió, ellos hicieron un pacto con Dios. Y Dios les dio leyes, les dio mandamientos. Y Dios estableció con ellos un parámetro de cómo ellos debían de moverse. Y hay unos versículos que nosotros solemos utilizar mucho en los encuentros especialmente. Es Deuteronomio 28, donde dice las bendiciones y las maldiciones. Y Dios dice que si nosotros no oímos su voz, o sea, le dijo a su pueblo, si ustedes no oyen mi voz, si ustedes no me obedecen, va a venir sobre ustedes maldición. Eso le dijo a Israel. Y en este tiempo, Israel estaba desobedeciendo a Dios. Estaba yendo detrás de dioses ajenos. Se estaba corrompiendo. Estaba desobedeciendo a Dios. Esa era la realidad de Israel en ese momento. Y Dios le advierte, Dios levanta un profeta, que era Jeremías, para que le advierta al pueblo, para que le hable al pueblo, para que Dios le hacía llegar el mensaje de alerta al pueblo. Y vamos a ver capítulo 25, versículo 11. Pueden leer después ustedes esta parte, pero vamos a fijarnos en este versículo. 25:11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Qué estaba pasando? Jeremías se levantó, Dios lo levantó como un profeta para su pueblo. Y empezó a advertirle al pueblo de que ellos estaban desobedeciendo a Dios, de que estaban llenándose de idolatría. Dios odia la idolatría. Entonces su pueblo estaba haciendo lo incorrecto, lo malo delante de Dios. Y 20 años antes, más o menos, 20 a 23 años más o menos antes de que ocurra el cautiverio de Israel, Dios levanta y Jeremías empieza a predicar. Arrepiéntanse, corrijamos nuestros caminos.
Y Dios empieza a utilizar al profeta en ese tiempo. Pero el pueblo le rechazaba, porque ese mensaje no le gustaba a la gente. No, ¿cómo? Dios, estamos bien así, mira, con todo y nuestros errores, y mira, seguimos bien. Tenemos acá nuestra tierra, seguimos. Y el pueblo le rechazaba a Jeremías, rechazaba su mensaje. Imagínense predicar 23 años y que todo el mundo te rechace. O rechace tu mensaje. Porque no le gustaba al pueblo escuchar una reprensión de parte de Dios. Pero Dios le advierte y le dice, ustedes van a ir castigados, van a entrar en una disciplina, va a haber una maldición sobre ustedes, esta tierra va a ser desolada y van a ir en cautiverio por 70 años. ¡Wow! 70 años van a ir de cautiverio, van a ir a otro, van a estar bajo el dominio de otro gobierno, de otro reinado. Imagínense, y el pueblo no rechazaba, seguía rechazando. Y es algo terrible que estaba ocurriendo en medio de Israel. Y veamos el capítulo 28, algo más estaba ocurriendo. En el capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 2. Al 4, vamos a leer así, dice, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Quebranté, dice, el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, y bueno, ya empieza a hablar de todo lo que Dios iba a restaurar y a toda la gente. Pero fíjense el título del capítulo 28. Falsa profecía de Ananías. Un grupo ya fue llevado al cautiverio en Babilonia. Un grupo, no eran todos, pero ya un grupo estaba bajo cautiverio de los babilonios. Y ya se habían llevado los utensilios también sagrados que ellos tenían. Y se levanta un profeta, un falso profeta. Y le dicen, no se preocupen, Dios dentro de poquito ya le va a sacar de ahí. 2 años máximo, todo ya va a estar normalizado otra vez. ¿Y el pueblo qué hizo? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero Jeremías ya le dijo que eran 70 años los que iban a estar bajo cautiverio. Claro, no nos gusta escuchar lo peor, pero sí nos gusta las buenas noticias o lo que ellos querían escuchar realmente. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba pasando en ese momento? Ellos estaban reaccionando, ellos estaban queriendo pelear, entrar en guerra contra los babilonios. Iba a ser peor para ellos. Y lo que Jeremías le estaba profetizando es, 70 años el Señor nos va a llevar de cautiverio. Pero se levantó un falso profeta que le dijo, no, en 2 años esto se soluciona. Dios ya hizo todo, ya heredea, Dios tiene todo ya arreglado. En 2 años nomás. No van a ser 70, van a ser 2 nomás. Y evidentemente al pueblo le gustó más la profecía de Ananías, que era un falso profeta. Y bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, esa era la situación que estaba atravesando el pueblo. Y ya empezaba, ya estaba inminente era que ellos tenían que irse ya al cautiverio, entrar en la disciplina de Dios, entrar en la corrección, en las pruebas que Dios, en la tribulación que Dios le iba a someter para que su pueblo sea enseñado, para que su pueblo sea purificado, porque su pueblo estaba
desviado, su pueblo estaba en rebeldía, estaban en la idolatría. Y eso es lo que estaba ocurriendo con Israel. Este era un contexto totalmente negativo. Cuando nosotros leemos Jeremías 29:11 y decimos, yo sé los planes que tengo para ustedes son de paz y no de mal, para que ustedes alcancen lo que ustedes han esperado, lo que ustedes están deseando. Dios le estaba hablando a Israel, otra vez por medio de Jeremías, y les dice, no es que van a ser muy prosperados, no es que van a tener el auto y la casa del año, no, Dios lo que le está diciendo es, ustedes van a entrar en 70 años de cautiverio, pero yo sé lo que estoy haciendo con ustedes. Yo tengo planes de bien para ustedes. Y ellos, ¿qué era su deseo? ¿Cuál era lo que ellos esperaban, como dice en el final del versículo 11 de 29? ¿Qué dice? Para el fin que ustedes esperan. ¿Cuál era el fin? ¿Qué es lo que ellos anhelaban? Quedarse en su tierra, quedarse en Israel, quedarse en Jerusalén, permanecer en su tierra. Pero Dios le dice, no, yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Y son buenos mis planes con ustedes, aunque van a tener que entrar en 70 años de cautiverio. Entonces, esta palabra del el capítulo 29, versículo 11, que tanto usamos nosotros, era en un contexto negativo, humanamente hablando. Humanamente hablando, era lo peor. Era lo peor, no era lo que ellos tal vez humanamente estaban esperando, pero Dios ya tenía un plan, un pensamiento con todo lo que Él iba a hacer con su pueblo. Estaba por empezar el cautiverio y se levantaban falsos profetas. Y Dios le dice, pero yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son 70 años de cautiverio porque ahí voy a tratar con ustedes. Dios está hablando en ese momento a través de Jeremías para anunciarle una gran prueba, una gran tribulación. Si nosotros leemos, y quiero que vuelvan al capítulo 29, vamos al capítulo 29 de Jeremías. Versículo 4. Porque Dios le dice, este es el tutorial que les voy a dar. Estas son las indicaciones que le voy a dar para que entren en este tiempo de cautiverio, en este tiempo de disciplina, en este tiempo de prueba. Miren lo que Dios le dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué le dice? El versículo 5. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed de sus frutos de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad en la cual hice transportar, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Bueno, Dios le dice, bueno, esta es la manera que ustedes tienen que comportarse o vivir en medio de este cautiverio. Así van a tener que construyan para sus casas, habiten ellos, multiplíquense, trabajen, oren por la paz de esa ciudad, de esa tierra, porque en su paz también está la bendición de ustedes. ¿Qué está ocurriendo acá? Dios le da las directrices a ellos para que ellos empiecen a vivir, planeen cómo vivir esos 70 años de cautiverio. Porque iban a ser 70 largos años. Inclusive hay un salmo famoso, el Salmo 137, donde dice que le pedían a los músicos de Israel que canten algo de alegría, de Sión, de la alegría de lo que ellos pasaban. Y el salmista dice, no tenemos alegría para cantar. Eso ya cuando ellos estaban en cautiverio.
le pasó, pero Dios le estaba diciendo justamente que ellos tenían que estar preparados para esta prueba, para esta disciplina que Dios estaba teniendo con su pueblo. Y Dios le dice también a ellos que ellos sigan invocando su nombre, que ellos sigan clamando a Dios, para que no se desanimen en medio de esta prueba, en medio de esta disciplina que Dios estaba teniendo con su pueblo. Dios le estaba diciendo a ellos, las cosas salieron del control de ustedes, pero sigue bajo mi control. Quiero decirte, hermano, que tal vez hay algunas cosas que no están en el control de nosotros, algunas situaciones, algunas cosas que están pasando, pero está bajo el control de nuestro Dios. Él no perdió el control de las cosas. Amén. Eso tiene que ser firme, y eso le estaba diciendo Dios a su pueblo. Tal vez ustedes perdieron el control, pero permanecen bajo mi control. Tal vez Dios está diciendo, en medio de esta pandemia, en medio de estas pruebas, en medio de estas dificultades que estamos pasando, no escuchen a aquellos profetas que quieren minimizar la situación. Estamos en un tiempo de prueba. Estamos en un tiempo de tribulación. Por eso es que tenemos que buscar a Dios y conocer a Dios. Porque la imagen que vos tenés de Dios, eso es lo que vas a vivir con Dios. Si vos tenés poco conocimiento de Dios, tal vez muy fácilmente te desanimes o te sientas frustrado. Pero que cuanto más conoces el carácter, los atributos de Dios, su persona, te vas a dar cuenta de quién es Dios y que Él es capaz con cada uno de nosotros. Por eso el conocimiento de Dios es tan importante. ¿Y cómo Dios se revela a nosotros? A través de su palabra. A través de su palabra. Entonces Dios está hablando, yo voy a permitir que pasen un tiempo de tribulación. Voy a permitir, porque en medio de esta dolorosa vacuna, que era la tribulación, que era el cautiverio, yo voy a traer una sanidad para sus corazones. Y pongo la vacuna porque es algo que está en debate en muchas mentes. Pero Dios tal vez nos quiere vacunar en este tiempo para que entendamos que Él quiere cambiarnos, quiere sanarnos, quiere purificarnos en este tiempo. ¿Cuántas cosas en medio de esta pandemia han ocurrido? Y no solo hablo de lo externo, sino hablo de nuestros corazones, de tu relación con Dios, de tu dependencia de Dios, de tu conocimiento de Dios. Tal vez hay cosas que Dios puso en tu corazón, puso a través de su Espíritu Santo, viene quebrantándote una y otra vez para que cambies algunas cosas, para que tomes determinaciones, tomes decisiones, pero lo seguís postergando. Pero Dios lo que quiere es darnos una sanidad, una restauración por medio de la tribulación. Dios permite esa tribulación. Entonces, por medio de este momento doloroso, sería como una vacuna que trae la cura para nosotros. Por medio del dolor en el desierto, Dios traerá grandes enseñanzas para nuestras vidas. Este cautiverio es para nuestro bien. O esta tribulación que estamos atravesando es para nuestro bien. Porque el sufrimiento y el dolor, las tribulaciones que hacen, hermano, purifican nuestra fe. Purifican cómo yo estaba dependiendo de Dios. ¿Cuál era mi dependencia? ¿Cuál era mi relación con Dios? Y eso es lo que Dios estaba generando en su pueblo también a través de esa disciplina de llevarle a su pueblo a un cautiverio de 70 años, era largo. Entonces,
el cautiverio, la disciplina o las tribulaciones, ¿saben qué? Por más que nosotros no queramos entender así, es una expresión de paz y de bien para nosotros. Es como el papá que le tiene que castigar a su hijo. El hijo no entiende por qué papá me pega, por qué papá me está corrigiendo. Porque el papá, ¿qué está haciendo? Está queriendo corregir el corazón de su hijo. Cuando su hijo desobedece, cuando su hijo miente, cuando su hijo está haciendo algo indebido, ¿qué hace el papá? Le corrige. Y le debe corregir. Si le ama, le corrige. Porque en medio de ese castigo, en medio de ese dolor que se le provoca al hijo, ¿qué es lo que está haciendo? No es solamente causarle un dolor, sino corregir su corazón. Por eso es importante que los padres corrijamos a nuestros hijos, para que su corazón se alinee, para que su corazón sea enseñado por medio de ese castigo. Entonces, vemos hoy en día, lastimosamente, una generación romántica que solo quiere escuchar cosas buenas, que solo quiere vivir las cosas buenas. Pero cuando empezamos a hablar de cosas tal vez un poco más dolorosas, ya no quiere escuchar. Y lo que le pasó a Israel, querían escuchar a los falsos profetas, que le decían lo que ellos querían escuchar. Vamos a Job capítulo 2, versículo 10. Y si tenés versión NBI, me ayudas muchísimo. Job 2:10. Fíjense lo que le dice. Su esposa le dijo, maldecile a tu Dios y emanó, algo así. Pero miren lo que le dice Job a su esposa. Porque Job fue un hombre que sufrió mucho. Job perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, se enfermó, pasó 1000 tribulaciones. Pero Job, miren lo que dice. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Wow. Job fue probado, fue atribulado, pasó dolorosos procesos, muy dolorosos. No sé si nosotros soportaríamos todo eso que pasó Job. Pero él dice a su mujer, ¿acaso no sabemos recibir lo bueno de Dios y no podemos recibir también lo malo? Lo que nos corrige, lo que nos hace entrar en razón y ver. A veces queremos solo lo bueno, porque tal vez hemos hablado mucho tiempo solamente de las cosas buenas. Pero creo que este es un momento oportuno. Ya hace un año y más de un año que estamos con esta pandemia. Se está llevando gente muy cercana, gente amada de la iglesia, gente joven, gente adulta. Pasamos momentos de tribulación dentro de la familia, con las enfermedades, con las necesidades, con los momentos donde el trabajo no funciona, la economía está diferente. ¿Y qué es lo que vamos a decir? ¿Vamos a renegar contra Dios? ¿O podemos entender que esto también es una enseñanza, una corrección, una gran lección que Dios le está dando a su pueblo y al mundo entero? Y lo terrible del dolor y del sufrimiento es que nos damos cuenta de que nosotros no estamos en el control de las cosas. Y eso es lo que nos causa temor. Cuando viene el dolor y el sufrimiento, nosotros nos damos cuenta, no tengo el control de esto. Y nunca lo tuvimos, en realidad. Es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Ahora veamos en Jeremías nuevamente, capítulo 29, versículo 12 y 13. Vamos a ver lo que dice
Eso cuando sigue hablando Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Dios lo que estaba provocando y le dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, de bien, de paz, para que alcancen todo el fin que ustedes están esperando. Y cuando ustedes me busquen, me van a encontrar. Cuando ustedes clamen a mí, me van a encontrar. Y en medio del cautiverio, Dios le está diciendo, no se olviden de mí. Ustedes tienen que seguir clamando. Ustedes tienen que seguir creyendo que yo estoy con ustedes y que yo les escucho cuando ustedes claman a mí. Iglesia, Dios nos está diciendo que en medio de todas las situaciones que podamos estar atravesando, Dios nos dice, no te olvides de clamar, de orar, de buscar mi rostro, porque así me vas a encontrar. Yo no sé si este tiempo es un tiempo donde más se ha intensificado la búsqueda, la adoración, la intimidad con el Señor, porque si no, no estamos entendiendo el proceso que Dios está trayendo sobre toda la tierra, sobre la iglesia, sobre su amada iglesia. En el cautiverio me tienen que buscar y me encontrarán, le estaba diciendo Dios. Porque cuando nosotros perdemos el control de las cosas, porque a veces tenemos muchas cosas para hacer, tenemos muchos recursos naturales, humanos, nuestra capacidad, pero cuando estamos en un proceso doloroso, difícil, va a llegar un momento donde nos vamos a dar cuenta de que Dios es todo lo que necesitamos. Porque Dios va a ser lo único que tenemos. Porque mientras nosotros sigamos con nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nos le estamos dejando a Dios en el único lugar o en el primer lugar. Pero va a llegar un momento donde te vas a dar cuenta de lo único que tenés es Dios. Y eso es lo que Dios le estaba llevando a su pueblo. Le estaba sacando de su tierra, le estaba sacando de su lugar para llevarles en medio de una situación tal vez muy, muy diferente. Pero Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ellos. Aún en medio de la tribulación, los pensamientos de Dios no cambian hacia nosotros. Decirle al que está a tu lado, aún en medio de la tribulación, los pensamientos de Dios no cambian. Dios tiene pensamientos de bien, de paz para tu vida. Que Dios tenga pensamientos de bien y de paz no quiere decir que todo va a salir bien según los ojos humanos. Amén. Amén. El resultado de todo lo que ocurre, de todo lo que está ocurriendo en este relato y lo que está ocurriendo con nosotros en este tiempo, es que Dios quiere moldearnos, Dios quiere formarnos a la imagen de su Hijo amado Jesús. Ese es el gran objetivo. ¿Cuál era el deseo de Dios con Israel? Que ellos vuelvan su corazón a Él. Que ellos vuelvan a depender de Dios. Que su corazón solamente le busque a Él, le adore a Él, dependa de Él. Porque su pueblo se estaba extraviando. Su pueblo se había vuelto rebelde, orgulloso. Por eso es que estos procesos que estamos pasando, en medio de todos estos procesos, debemos confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. Tenemos que confiar. Esa sería la idea central de estos versículos que estoy reflexionando con ustedes. Debemos confiar plenamente en los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Confiar, porque Él quiere moldearnos, quiere formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Dios conoce el futuro y los planes que tiene para nosotros. Son buenos y están llenos de esperanza para nuestras vidas. Mientras sea Dios quien nos dirige a nosotros, debemos hacer de este llamado, de esta indicación que Dios nos da. Cuando cumplimos la misión que Dios nos da, tenemos que confiar plenamente en Dios, que Él nos va a llevar a un buen puerto. Esto no significa que no vamos a experimentar problemas o sufrimientos, sino que Dios nos llevará al final glorioso que Él tiene para nuestras vidas. Él tiene un plan glorioso para nosotros. Lo único que quiere es que dependamos de Él. Lo único que quiere es que confiemos en Él. Dios no se había olvidado de ellos en el cautiverio. Por eso Dios le dice, van a buscar de todo corazón, van a orar y me van a encontrar. Dios no se ha olvidado de nosotros, hermanos. Dios no se ha olvidado. Dios planeaba darles un nuevo comienzo a su pueblo. Un nuevo propósito. Dios le estaba preparando a ellos para hacer un nuevo tiempo para su pueblo. Por eso le metió en ese cautiverio. Porque Dios le estaba corrigiendo el corazón a ellos. En tiempo de graves problemas, tal vez nos parezca que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero en realidad, quizás lo que esté preparando, así como lo hizo con su pueblo, es que nosotros tengamos un nuevo comienzo y que Él sea el centro de nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestra vida. A pesar de lo que estaban experimentando, esos tiempos difíciles, no tenían por qué perder la esperanza, porque la presencia de Dios los acompañaba. Ellos podían orar a Él y tenían su gracia para atravesar ese momento o esos años que estaban atravesando. Si buscamos a Dios de todo corazón, lo encontraremos. Ni estar en la tierra, en una tierra desconocida, ni en el dolor, ni en la persecución, ni cualquier tipo de problema podría romper nuestra relación con Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, dice su palabra. Romanos 8, 38 y 39. Vamos a leer porque es un tiempo de llenarnos de fe y de esperanza y de seguridad en quién estamos confiando, en quién estamos poniendo toda nuestra confianza plena. El 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Esta semana nos tocó despedir a personas, hermanos nuestros, y podemos mirar así y no encontramos una explicación. Pero Dios tiene planes de bien. A pesar del dolor, tenemos que seguir confiando en los planes que Dios tiene para nosotros. Y estar seguros que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar del amor de Dios. Y con esto quiero cerrar. No sé si Ariel puede ayudarme. Quiero hablar un poquito
sobre el dolor. El dolor o el sufrimiento puede hacer dos cosas. Puede endurecernos, enojarnos con Dios, de hecho que lo hace con muchas personas, o también ablanda nuestro corazón para que podamos experimentar de una manera diferente a Dios. Por eso que traje este versículo, porque a veces lo usamos solamente para creer que es para la prosperidad, pero el contexto nos dice totalmente algo diferente. Que Dios le estaba diciendo a su pueblo, en medio del dolor, del cautiverio, de la disciplina, de la prueba, yo sé que tengo buenos pensamientos para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para que alcancen el fin que ustedes están esperando. Muchas veces sacamos versículos aislados y lo decimos sin entender el contexto y la enseñanza que Dios le está dando a su pueblo. Ahora cuando use este versículo, animale a la gente en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, decirle, Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene el control de todas las cosas. Y los pensamientos de bien y de paz que Dios tiene no cambian. Por más que estés atravesando este dolor o este sufrimiento. El sufrimiento nos puede endurecer o nos puede ablandar. El sufrimiento también, ¿saben qué? Nos puede traer un conocimiento experimental real de Dios. Porque muchas veces tenemos un pensamiento teórico de Dios. Y yo estaba recordando que cuando somos más jóvenes, no tenemos casi problema. Lo máximo es que tu novia te deje, o te quedas sin saldo, sin internet, o una uña encarnada, no sé. Esos son todos los problemas graves que pueden tener. Pero a medida que va pasando el tiempo, vos te vas dando cuenta de que hay diferentes problemas y mucho más profundos. Que hay dolor, que hay sufrimiento. De hecho, la Biblia, desde el Génesis, toda la Biblia, vemos cómo hay sufrimiento, hay dolor, hay traiciones, hay muertes, hay persecuciones. La Biblia no nos oculta nada de eso, es bien realista. Desde el Génesis vemos cómo entró el pecado, cómo entró la muerte. La Biblia es real. A través del dolor y el sufrimiento nos damos cuenta que nosotros no tenemos el control de nuestra vida. En el dolor, Dios es como que si fuera que está gritándonos a nosotros para que nosotros podamos escucharle. No cierres tus oídos a lo que Dios te está queriendo enseñar. En la Biblia vemos como Job, Eclesiastés, los salmos. Si leemos los salmos, fueron momentos de angustia. Son muy pocos los himnos o las oraciones que vemos en los salmos donde solamente hay alegría. De hecho que hay muchos, pero hay 150 salmos. Pero hay muchísimos que hablan del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Y Dios quiere que seamos una iglesia madura. De hecho, quiero decirte que la maldad ha aumentado. La maldad ha aumentado. Y el amor de muchos se está enfriando. Y vendrán falsos profetas, dice la Biblia. Cuidado. Cuidado con el positivismo extremo. A nosotros nos toca creer, confiar en Dios, seguir haciendo su voluntad. Pero entender que también Dios trabaja a través del dolor y el sufrimiento.
porque eso siempre va a estar en la vida. Tarde o temprano vamos a enfrentarlo. Una enfermedad, una pérdida, un ser querido que se nos va. Pero en medio de todo eso, los planes de Dios siguen siendo buenos hacia nosotros. Siguen siendo de paz para nosotros. Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, un siervo sufriente, el Cordero que sufrió, que entregó su vida para ver un resultado mucho más grande. Dice que Jesús, sabiendo el dolor que le esperaba, no esquivó eso, sino que Él sabía que el resultado de su sacrificio, el resultado de su dolor, iba a provocar vida, iba a provocar hijos para Dios. Su galardón, el premio que era lo que Jesús estaba alcanzando en esa cruz, era para darnos a nosotros el gran regalo de la vida eterna, el gran regalo de ser perdonados de nuestros pecados, el gran regalo de ser nuevas criaturas, el gran regalo de ahora ser beneficiado con un derecho legal de ser hijo de Dios y ser un heredero de Dios y un coheredero con Cristo Jesús. A través del sufrimiento vino la vida. A través del sufrimiento vino el regalo de Dios, el don de la vida eterna para nosotros. Por eso es que tenemos que entender que Dios es maravilloso y que Dios sabe lo que hace. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Ese es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Dice en el Salmo 51 también: jamás Dios va a despreciar un corazón contrito y humillado. Tal vez pensemos que nuestra religiosidad o algo externo pueda afectar o pueda cambiarle a Dios. No, Él mira el corazón. Él mira nuestra actitud, Él mira todo lo que está pasando adentro de nosotros. Y cuando ve un corazón que está sufriendo, un corazón que está humillado, que está quebrantado, Él está cercano, dice. Él está cercano a aquellos que le buscan, a aquellos que han puesto su confianza en Él. Él no nos desampara. ¿Cuántas veces nos sentimos solos y estamos en una situación, decimos, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando? ¿Cuántas veces lloramos solos? Porque pareciera que nadie es capaz de entendernos. Pues yo te quiero decir, ahí cuando vos estás sentado, llorando, aquí al lado tuyo está el Espíritu Santo de Dios. Y sabe cada conflicto, cada dolor y sufrimiento que estás pasando. Y cuando vos digas, nadie me entiende, quiero decirte que Él sí te entiende. Que Él sí sabe, Él está cercano de aquellos que están quebrantados. Y Dios no nos deja solos, Dios tiene planes de bien para nosotros. En la Biblia, vamos a buscar dos versículos. Isaías 43, 2. Versículo que también lo usamos mucho, ¿verdad? Ya estoy terminando.
Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El fuego, un horno de fuego, es peligroso, ¿verdad? Un horno de fuego es muy peligroso. Pero si Dios permite el fuego muchas veces en nuestras vidas, ¿saben para qué es? Para purificarte, para limpiarte, para hacerte brillar más. Amén. Entonces miremos que muchas situaciones que podamos estar enfrentando, tal vez sea ese horno de fuego para que nosotros seamos purificados, para que nosotros seamos refinados por ese fuego. El fuego que Dios quiere enviar sobre nuestras vidas no es para destrucción, sino es para purificación, para refinarte como el oro. Amén. Y el último versículo que vamos a leer hoy es 1 de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, ¿qué les parece ese versículo? Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y de paz, para que alcancen todo lo que ustedes anhelan. ¿Qué piensan de ese versículo? Aunque sea doloroso, aunque sea por medio del sufrimiento, la muerte en los cristianos produce resurrección. Así como en Jesucristo, su muerte produjo vida en nosotros también. Cada vez que morimos a nosotros mismos, cada vez que nos sometemos a la voluntad de Dios, cada vez que tomamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y lo aceptamos, esa muerte a nosotros está produciendo vida. Porque Jesús dijo, el que me siga debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hay muerte. El cristiano constantemente tiene que pasar por la muerte. Muerte a uno mismo, para que se produzca vida en nosotros. Nos toca confiar en Dios. Digan conmigo, confiar en Dios. Debo perseverar y debemos tener valor. Amén. Porque Jesucristo está con nosotros. Porque Él está con nosotros.